Bienvenidos a este viaje fascinante. Hoy nos sumergiremos en una historia que marcó la memoria del mundo. Una historia de poder, fe y dominio. De un hombre cuyo nombre resuena con fuerza a través de los siglos. Su vida fue un eco profundo en la historia de Europa. Un cruce entre la espada y la cruz. Acompáñanos, porque hoy vamos a descubrir quién fue Carlomagno. Un hombre que no solo construyó imperios, sino que también dejó una huella imborrable en el corazón de la humanidad. El linaje y la formación de un rey. Carlomagno nació en un mundo de fronteras confusas, territorios fragmentados, tensiones constantes. Su nacimiento se sitúa cerca del año 742, aunque algunos registros dicen que fue en 747. Nació en una villa llamada Herstal, ubicada en el reino de Austrasia, lo que hoy conocemos como Bélgica. Era hijo de Pipino el Breve, el primer rey de la dinastía carolingia, y de Bertrada de Laon, una mujer noble, conocida como Berta, la de los grandes pies. Desde pequeño, Carlomagno creció en un ambiente de poder y estrategia. Su padre no solo fue un monarca astuto, también fue un innovador. Derrocó a los últimos reyes merovingios, reyes de nombre, sin autoridad real. Así, consolidó una nueva línea real, los carolingios. Su poder se basaba en la espada y en el respaldo de la Iglesia. El joven Carlomagno fue preparado para liderar. Aprendió tácticas militares, leyes, administración del reino y, por supuesto, la fe cristiana. Aunque no fue un gran amante de las letras, entendía el valor del conocimiento y la importancia del control político. La Europa de su infancia era un mosaico de pueblos enfrentados: francos, sajones, lombardos, musulmanes, todos con sus propias aspiraciones y lealtades. En el año 768 muere Pipino. Carlomagno hereda una parte del reino franco. La comparte con su hermano Carlomán, un hombre reservado y ambicioso. El reparto del reino desató tensiones internas, alianzas inestables, desconfianzas. Pero el destino favoreció a Carlomagno. En 771, la muerte repentina de Carlomán lo dejó como único soberano. Este hecho fue decisivo, no solo por el aumento de poder, sino porque le permitió consolidar su autoridad y evitar revueltas internas. Carlomagno se convirtió en símbolo de estabilidad y también en amenaza para sus enemigos. Con apenas 30 años, estaba listo para escribir su nombre en la historia. Su ascenso fue marcado por intrigas de palacio, desafíos militares y la necesidad de afirmar su liderazgo. Lo que vendría después superaría todas las expectativas. Así comenzaba la forja de uno de los hombres más influyentes de la historia, Carlomagno, el rey que uniría Europa bajo su mando y que construiría un imperio desafiante para el tiempo. Las conquistas y la expansión del reino. Este hombre no fue un rey de escritorio. No se conformó con gobernar desde un trono. Fue un líder de acción, un estratega que comprendió que el poder no se hereda, se conquista. Después de Cristo, en el año 768, heredó el trono de los francos. Lo hizo tras la muerte de su padre, Pipino. De inmediato comenzó una serie de campañas militares. Estas campañas transformarían el destino de Europa. Su primer gran objetivo fue el reino lombardo, un territorio situado en el norte de lo que hoy conocemos como Italia. En el año 774 después de Cristo, cruzó los Alpes al mando de su ejército. Derrotó a Desiderio, el rey lombardo. Tomó el control de Pavía, la capital del reino. Se proclamó rey de los lombardos.
Este título fortaleció su influencia sobre las rutas comerciales. También consolidó su relación con el papado. Estos hechos están documentados por Einhard, un secretario y biógrafo que conoció al propio monarca. Su obra Vita Caroli Magni relata estas campañas. Aunque escrita con admiración, los detalles coinciden con hallazgos arqueológicos en Pavía. Restos de fortificaciones y documentos lombardos confirman estos hechos. A partir del año 772 después de Cristo, dirigió una guerra larga y sangrienta contra los sajones, un pueblo germánico que ocupaba el norte de lo que hoy es Alemania. Este conflicto duró más de 30 años. Los sajones ofrecieron una resistencia feroz. Finalmente, hacia el año 804 después de Cristo, sus territorios quedaron bajo control franco. Los líderes sajones fueron obligados a aceptar el bautismo. Los lugares de culto pagano fueron destruidos. Los Annales Regni Francorum documentan estas campañas. Se trata de crónicas oficiales escritas por clérigos de la corte. También se han hallado restos arqueológicos en Sajonia, fortalezas destruidas, templos arrasados y poblados abandonados confirman los hechos. En el sur, emprendió incursiones hacia la península ibérica. A partir del año 781 después de Cristo, estableció la llamada Marca Hispánica, una franja de territorios al sur de los Pirineos. Este sistema protegía las fronteras del reino frente al Emirato de Córdoba, aunque sufrió derrotas, como en Roncesvalles en 778, logró fundar fortalezas en lo que hoy son Cataluña y Aragón. Estas campañas aparecen en crónicas árabes. Al-Makari, un historiador musulmán del siglo XVII, recopiló testimonios antiguos que relatan estos hechos. Además, se han hallado evidencias arqueológicas en la región. Fortificaciones, documentos y relatos cristianos confirman su presencia. Cada victoria ampliaba los dominios, fortalecía su imagen como defensor del cristianismo. Sentaba las bases de un sistema donde la espada y la cruz se entrelazaban, un modelo que perduraría en Europa durante siglos. Pero estas campañas también dejaron cicatrices profundas. Los pueblos sometidos no solo perdieron tierras, fueron forzados a adoptar nuevas leyes, costumbres y creencias. Este legado complejo está respaldado por múltiples testimonios. Notker Balbulus, monje del monasterio de San Galo, escribió la Gesta Caroli Magni en el siglo IX. Aunque adornada con leyendas, su obra aporta detalles sobre la percepción del monarca en su tiempo. Así creció su reino, no solo como potencia militar, sino como un entramado político y religioso, un sistema que definiría el curso de Europa y que aún hoy nos permite entender la magnitud de su legado. El pacto imperial y la fe. Los francos eran un pueblo germánico. Su origen se remonta a las tribus que habitaban la región conocida como la Galia, que corresponde en gran parte a lo que hoy es Francia, y parte de Bélgica, Alemania y los Países Bajos. El nombre actual del país deriva de este pueblo, que dio origen al reino de los francos. Así surgió lo que hoy conocemos como Francia, un nombre que conserva la memoria de su origen guerrero. Después de Cristo, en el año 800, cuando este líder fue coronado por el Papa León III, se estableció algo más que un nuevo título. Se restauró, al menos simbólicamente, el antiguo Imperio Romano de Occidente. Pero este no era un imperio secular. Era un sistema que mezclaba el poder político y el religioso. La coronación no fue solo un acto ceremonial, fue el resultado de un pacto bien calculado.
El Papa necesitaba un protector frente a enemigos externos e internos. El monarca necesitaba el respaldo espiritual para legitimar su dominio sobre vastos territorios. Con Adriano I, que fue papa desde el año 772 hasta el 795 después de Cristo, se selló la primera gran alianza. Adriano pidió ayuda contra los lombardos y obtuvo protección a cambio de reconocimiento. Luego vino León III, que gobernó la Iglesia desde el año 795 hasta el 816. Este papa enfrentó acusaciones y conflictos internos. Buscó apoyo en el rey de los francos, quien restauró su autoridad y fue recompensado con la corona imperial. En todo esto, la fe jugó un papel estratégico: la conversión forzada de los pueblos conquistados, la imposición de leyes cristianas y el uso del poder espiritual para consolidar alianzas. Todo esto nos recuerda las palabras del profeta Daniel, quien escribió: «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley». Daniel capítulo 7, versículo 25. Esta profecía anticipaba un poder que mezclaría lo sagrado y lo secular, cambiando incluso las leyes divinas para establecer su dominio. El Apocalipsis también nos habla de este escenario, cuando dice: «Vi una bestia que subía del mar, y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación». Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Este pasaje simboliza un sistema que dominaría al mundo, con poder religioso y político entrelazados. Todo lo que aquí narramos está respaldado por documentos históricos y obras como la Vita Caroli Magni de Einhard, la Gesta Caroli Magni de Notker Balbulus, los Annales Regni Francorum y las crónicas árabes recopiladas por Al-Makari. Estos testimonios, junto con estudios arqueológicos modernos, confirman la veracidad de los hechos. La coronación del año 800 fue solo un capítulo más de esta gran narrativa profética. No fue un simple acto entre dos líderes. Fue un movimiento calculado que unió la espada y la cruz, la ley humana y la espiritual, para construir un sistema que marcaría Europa durante siglos. La historia de Carlomagno y su relación con el papado es al mismo tiempo un eco del pasado y una advertencia para el futuro. Porque, como bien escribió el libro de Daniel, el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. Daniel capítulo 4, versículo 17. Ningún imperio, por grande que sea, puede perdurar más allá del propósito de Dios. El legado cultural y político. La historia de este líder no se limitó a las conquistas ni a la política. Dejó una herencia que transformó la cultura y la fe en Europa. Durante su reinado se vivió lo que los historiadores llaman el Renacimiento carolingio. Después de Cristo, entre los años 785 y 814, se impulsó la creación de escuelas, la conservación de textos antiguos y la formación de una red administrativa que fortaleció el imperio. El conocimiento floreció en Aquisgrán, su corte, donde se recopilaron manuscritos y se promovió el aprendizaje, rescatando obras de la antigüedad clásica. Pero más allá de la cultura y el saber, este monarca entendió que el verdadero poder requería algo más. Necesitaba legitimidad, una validación espiritual que solo podía venir de la Iglesia. Así, estableció una alianza estratégica con el papado, muy similar a la que siglos antes había formado Justiniano I. Ambos comprendieron que el dominio absoluto no se basaba solo en ejércitos ni en leyes, sino también en controlar la fe.
Justiniano en Oriente. Lo había hecho declarando al Papa como cabeza de todas las iglesias y otorgándole poder espiritual sobre el imperio. Carlomagno, en Occidente, repitió el modelo, apoyó al papado, protegió sus intereses y a cambio recibió la corona imperial en el año 800. Este pacto fue una simbiosis perfecta. El trono necesitaba la bendición espiritual, el altar necesitaba la espada protectora, y juntos construyeron un sistema de poder y control que perduró durante siglos en Europa. Así, este legado cultural y político nos recuerda que la ambición humana puede construir imperios impresionantes, pero que ningún dominio humano es eterno. Solo lo que se edifica sobre la verdad y la justicia permanece en el tiempo. La muerte y legado. Después de años de conquistas, alianzas y dominio, llegó el momento del final. El monarca cerró sus ojos por última vez el 28 de enero del año 814 después de Cristo. Ocurrió en Aquisgrán, su ciudad favorita, donde había levantado su corte y centro de poder. Aquisgrán, conocida hoy como Aachen, está ubicada en el oeste de la actual Alemania, cerca de las fronteras con Bélgica y los Países Bajos. Esta ciudad fue elegida no solo por su posición estratégica, sino también por sus aguas termales, que le daban un aire casi sagrado y simbólico. Allí construyó un gran palacio y la famosa Capilla Palatina, que aún se conserva y que es hoy Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su muerte marcó el cierre de una era. Dejó tras de sí un imperio vasto, pero también un legado complejo. El Sacro Imperio Romano Germánico, como se lo conocería después, era un entramado de poder, religión y cultura, una creación que buscaba perpetuarse, pero que pronto comenzó a mostrar fisuras. Tras su partida, sus descendientes se disputaron el poder. El sistema que había construido se fragmentó. Europa volvió a dividirse en pequeños reinos, y las tensiones entre el trono y el altar no desaparecieron. Sin embargo, su nombre quedó inscrito en la historia, como un símbolo de unidad, poder y ambición, como un testimonio de que el dominio humano, por más imponente que sea, es efímero ante el paso del tiempo. La historia nos enseña que ningún imperio es eterno, que toda corona tiene un final, y que solo lo que se edifica sobre valores sólidos puede perdurar. Así concluye esta historia, un relato de poder, fe, cultura y legado, de un hombre que buscó unir Europa bajo su mando y que dejó una huella que aún resuena en la memoria del mundo. Así llegamos al final de este viaje, un recorrido por la vida, el poder y el legado de un hombre que dejó una huella imborrable en la historia. Carlomagno no fue solo un rey, fue un estratega, un constructor de imperios y un símbolo de la unión entre la política y la fe. Además, fue el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y es visto como el símbolo de la Unión Europea temprana. Su figura fue usada por generaciones posteriores como emblema de poder, unidad y grandeza. Pero esta historia no termina aquí. Detrás de su ascenso y su poder, hay un hilo que conecta con otros momentos clave de la historia. Figuras y eventos que, al igual que él, prepararon el escenario para algo mucho más grande. Pronto, en nuestro próximo encuentro, nos adentraremos en la visión de Isaac Newton, quien analizó los tiempos y las profecías, y descubrió que detrás de estas alianzas y dominios se escondía un plan que trasciende lo humano. La historia no es solo pasado, es una pista que nos señala el futuro.
Nos vemos en el próximo capítulo, donde descubriremos cómo todo está conectado.